Agrocultura, la cultura del agro. Aislarse en silencio, en perfecta armonía con la naturaleza, es el sueño de cualquiera que esté cansado del vertiginoso ritmo y vida de la ciudad. En países europeos como España, Italia, los aficionados al agroturismo ayudan a los lugareños en sus actividades vinícolas, por ejemplo. En Polonia, los agroturistas cuidan de los caballos y participan en paseos justamente en los equinos. En Alemania, una cosa parecida. En nuestro medio es un poco más, no es muy común verlo, pero hay lugares, y me voy a permitir referirlo, como Río Muchacho, en donde, por ejemplo, se desarrolla la actividad del agroturismo. Y para hablar de este tema tan apasionante, hoy me acompaña el periodista y experto en el tema del turismo, Raúl Zavala, a quien primero quiero agradecerle y segundo, pues, darle la bienvenida. Nos reencontramos a los tiempos otra vez en la radio, en otra emisora, y me da muchísimo gusto, Raúl, que puedas acompañarnos y contar algunas experiencias y sobre todo para ir definiendo los términos porque existe una confusión. Pero primero la bienvenida para ti, Raúl. ¿Qué tal? Gracias, Renan. Un afectuoso saludo para tus audiencias, para quienes en este momento nos están escuchando, o quizás lo hagan después, ¿no? Porque vivimos en un mundo tan hiperconectado en que también el tema del tiempo se ha perdido, lo quieres escuchar ahora, luego ya no. Es otro mundo al que cuando éramos jóvenes, inexpertos y ambiciosos, teníamos y que todo estaba más manejado de otra manera. Estas son las grandes Así que bondades de más la bien muchas tecnología. gracias y sí, comparto contigo la idea de que el agroturismo es fundamental, ¿no? ¿Qué ha pasado acá en el Ecuador con el agroturismo? Yo creo que se ha quedado rezagado o quizás ha sido invisibilizado por temas de irlo confundiendo, ¿no? Pero ya lo conversaremos poco a poco. Si no va a parecer esto monólogo, ya me conoces. Bueno, ya como es habitual, ya con Raúl conocemos un poco la dinámica y esto no es una entrevista, es más bien una conversación en la que pretendemos poner un poco de luces y compartir las experiencias, sobre todo en el campo del turismo, en donde Raúl pues es un hombre que tiene muchísima experiencia y muchos años dedicado a esta actividad sin desconectarse jamás de eso que lo lleva a uno como en la sangre, que es el periodismo, ¿no? Y de hecho Raúl pues está ahora en una iniciativa independiente con otro colega periodista como Jinson Lavalle, y quiero aprovechar la oportunidad porque nosotros no tenemos esas dificultades de que aquí no puedes decir que estás en otro medio. Nosotros no sufrimos de esos complejos, afortunadamente, y más bien esta es una oportunidad para desearles mucho éxito, Raúl, porque hacer comunicación, hacer periodismo en los actuales Gracias. momentos requiere no solo de estar informados, porque esa es una condición básica finalmente para poder desarrollar esta actividad tan apasionante, sino sobre todo tener la capacidad de discernir, de analizar y de enfocar los problemas, los temas positivos, negativos, que nos afectan de una o de otra manera, y siempre es un reto, siempre es un reto el comenzar con estas nuevas iniciativas. Siempre nos ha pasado, hemos asumido retos y en buena hora que ustedes se han animado, están haciéndolo y sé que les está yendo muy bien y aprovecho, insisto, para felicitar esta iniciativa de ustedes. Gracias, Renan. Y sí, tú lo mencionas, uno ya cuando se mete en estos temas del periodismo, del tema de la comunicación, pues vamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Hacia dónde caminamos? Eh, que me toca regresar lo que decía al principio, ¿no? Cuando éramos jóvenes e inexpertos, creíamos que solamente se podía hacer esto en los medios de comunicación. Pero con las nuevas tecnologías realmente creo que a nosotros los periodistas y a mucha gente, en términos generales, se nos abrió las puertas en estos temas y nos da la oportunidad también de poner en práctica nuestras propias iniciativas, nuestras propias formas de pensar ir rompiendo los esquemas.
Ujú. Y mira que en esta experiencia con Jameson también es ir construyendo también ese nuevo, ir ayudando a construir ese nuevo lenguaje audiovisual, ¿no? Uno ya está en otro mundo, te lo digo que ha tocado estar en otro mundo, así que ahí Definitivamente, vamos. sí. Claro, y de igual manera, ¿no? Por ejemplo, ahora tú que estás en estos asuntos de agrocultura, también ya te permite ir centrando, ¿no? Es decir, ya no eres multiaudiencia, ya es una Ujú. audiencia que tú tienes, que sabe a dónde caminas y tú te vas especializando conforme tu audiencia te va pidiendo esa información, ¿no? Y eso creo que va a ser positivo y va a permitir ir recuperando más, no lo voy a decir de esta manera, ir recuperando más la calidad del periodismo, ¿no? Es Ujú. decir, darnos más tiempo para hacer cosas más a profundidad, detallar más las situaciones y ya no ir siendo, como le llaman normalmente, genéricos, ¿no? Ajá. Entonces creo que por ahí se nos abre la puerta, estamos justamente eso con Jimson, y también tenemos la misma política tuya, creo que es la mejor, es decir, no hay aquí competencia. Aquí todos a la larga, para hacer un buen periodismo, tenemos que ir articulando nuestros esfuerzos y obviamente alejarnos de esas ideas del egoísmo que solamente mi medio, no, eso creo que ya tiene que romperse porque nuestro mundo es otro ahora, Renan. Totalmente de acuerdo. Para entrar un poco en materia, Raúl, me interesa Uh mucho -huh. definir los términos, porque eventualmente confundimos o creemos que esto es sinónimo de aquello. En asuntos de turismo, donde tú tienes una amplísima experiencia, es necesario, yo creo, ir puntualizando ciertos aspectos con respecto o con referencia a las definiciones, a las terminologías, porque una cosa es el turismo, otra cosa es el agroturismo, otra cosa es el turismo ecológico. Si quisiera definir contigo precisamente cómo van estos usos que uno eventualmente tiende a confundirlos, ¿no? Mira, lo primero que hay que tener en la mente, creo, cuando hablamos de agroturismo, que no es por ningún lado turismo de masas. Ujú. ¿Eh? El agroturismo es una oferta de conocimiento sobre las prácticas agrícolas, vamos a llamarlo, o prácticas agropecuarias también, porque Ajá, hay las dos cosas, ¿no? claro. Eh, es una comunión entre la gente que vive en la zona rural, que se dedica a la parte agropecuaria, y la gente que vive en las ciudades, los que son meramente urbanos. Ujú. Eh, ¿Qué ocurre y cómo se junta esta oferta y esta demanda? Las personas que vivimos en las ciudades, nos hemos ido alejando del sector rural por N más uno razones, y cada uno está bien, eso no es ningún problema, pero vamos encontrando la necesidad de regresar a ese origen del ser humano. Exacto. Entonces dice, ok, ¿a dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Cómo lo planifico? Eso desde la demanda. ¿Qué hace la oferta? Es decir, hablemos la, la familia acogiente. La familia acogiente es decir, donde va a llegar el turista, el que va a viajar, prepara y le dice, señor que está en la ciudad, por favor, venga a mi casa, aquí usted va a vivir con nosotros, tú hablabas de vivencial, usted va a vivir aquí con nosotros 3 días, 2 días, 5 días, dependiendo del pacto que tengan, Así es. del acuerdo, y yo aquí le voy a enseñar lo que es la vida familiar en la zona rural dedicado a temas agropecuarios. Por esos 2 o 3 días que está hospedado el turista que llega por Uh esa -huh. experiencia, se convierte en un miembro más de la familia que tiene que hacer como un miembro más de la familia las actividades propias del campo. Definitivamente, esa es la idea. Si hay Es ordeño, tendrá decir, que levantarse a las 5 de la mañana, hacer el ordeño.
a cortar el pasto para los animales y si están estabulados, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo interesante de esto? Que tú en la oferta le dices, mire, este es, como tú lo mencionas, este es las actividades que usted va a cumplir, ¿ya? Va a ser esto, va a ser lo de acá, estos son los horarios, igual que cualquier otro tour, ¿ya? De tipo urbano. Uh-huh. ¿Cuál es la ventaja en este asunto? Que la familia acogiente no necesita de grandes inversiones para poder recibir, perdón, que tenga, obviamente, lo primero, comodidad, seguridad, limpieza e higiene. Exacto. Son condiciones ¿Ya? básicas, ¿no? Así es. Básicamente eso, y eso termina siendo de baja inversión. La otra ventaja es que es una negociación directa. Es decir, a ver, señor, usted va a pasar aquí 3 días, 2 noches, le va a costar tanto, y ese dinero entra directamente a las arcas de la familia acogiente sin tener que pasar por muchos filtros o demás. Dos, no, la familia acogiente no tiene que variar su estilo de vida, porque es más bien el turista el que tiene que adaptarse a las prácticas, a las costumbres, a todo en esta casa que bien es utilizado el nombre, en que se convierte en un huésped. Uh-huh. ¿Sí? Podría dar la definición que tú escribes agroturismo y te sale la definición, Exacto. ¿verdad? Pero es mejor irla hilando un poco más para poderla visualizar todo este tema. Y además Entonces, yo aterrizarla en creo que nuestras por ahí realidades campesinas, ¿no? las realidades campesinas, ¿ya? Eso creo que uno de los grandes problemas que tenemos en el Ecuador es que hemos romantizado mucho las realidades campesinas, las actividades agropecuarias, por asuntos de índole político, por asuntos de llamar la atención, pero en realidad creo que muchos de nosotros desconocemos la realidad campesina de las personas que viven en las zonas rurales, ¿no? Entonces, pero ya te digo, esta propuesta de agroturismo que no es complicada de desarrollarla, que muchas personas están dispuestas a trabajar en ese tema de esa oferta y comenzarla a difundir. Tenemos nosotros ahora la gran ventaja, la inmensa ventaja, que redes sociales nos permiten a nosotros conectarnos todo rato, podemos hacer nuestra propia difusión. O sea, existen todas esas grandes oportunidades, ¿no? Claro, hace falta ese impulso y además irlas sacando o ir sacando al agroturismo de lo que se llama el turismo de naturaleza, por ejemplo. Esa es otra cosa, ese es otro grupo. Y permíteme, Renan, ¿cuál es la ventaja en este caso de Río Muchacho? Que no solamente Río Muchacho no es exclusivamente una propuesta de agroturismo, es eminentemente una y verdadera propuesta ecoturística. Yeah. ¿Ya? Que difiere de la terminología que estamos refiriendo del agroturismo. Exactamente. ¿Ya? Quienes hemos estado allá en Río Muchacho sabemos que es duro de entrada, y tú sabes, entras y no hay un tacho de basura, no hay un solo tacho de basura, nada se desperdicia. O sea, es todo es otro mundo, entonces, pero eso quizás en algún momento lo podamos conversar para centrarnos ahora en el tema que cordialmente me invitaste, que es el agroturismo. Uh-huh. Bien, Raúl, hay un aspecto que creo que fue de alguna manera un detonante importante para pensar en que nosotros no solo pudiésemos generar esta posibilidad de recibir, hospedar a personas que vienen de otro lado. Bueno, sin embargo, lo que pasó durante la pandemia, durante 2 años, creo que nos dejó una lección que no sé qué tanta gente o en qué medida lo hayamos
asumido de forma permanente de ahí en adelante para tratar de generar nuestros propios medios para alimentarnos. Y voy al hecho de que, por ejemplo, quienes vivimos sí y tenemos la fortuna de vivir en el campo, pudimos sembrar una mata de plátano, por poner el ejemplo, 2 matas de habichuela, que el tomate, las verduras, por unas consideraciones que tienen que ver básicamente con el espacio y también con, digamos, con identificarse, con sacarle provecho en el buen sentido al tiempo disponible que pudimos tener durante tanto tiempo. Digo, ¿qué tanto resultó como, o se puede interpretar como un detonante para que esta actividad vaya como repuntando y ganando un poco de espacio? Yo no voy a hablar de pandemia, Renan. Yo voy a hablar de la gran cuarentena. ¿Sí? Es decir, esas semanas que pasamos encerrados, bueno, los que tuvimos oportunidad de al menos tener una ventana y ver un árbol, o en tu caso que tenías abierto todo un mundo, en mi caso en algunos ratos también lo que significaba estar en Puerto Cayo. La situación se nos hizo, entre comillas, un poquito más llevadera, ¿ya? Con muchas menos restricciones, obviamente. Pero la gente en las ciudades se dio cuenta de otras cosas que ya lo habían olvidado. Ya lo habían olvidado definitivamente. Por un lado, lo que era compartir en familia. Por un lado, tener que, ya llega el viernes, vamos por acá, vamos por allá. El hecho de tener que aprender a cocinar. O algunos ya, y digo aprender a cocinar porque antes uno llegaba y decía, ok, cocinarse cualquier cosa, pero ahora el cocinarse regresó a esa actividad familiar de supervivencia. Y la posterior, el hecho de aprender a comer juntos en familia. Todo eso, ese tema de cosas en la zona urbana. Y yo le agregaría sí algo, generó... perdona que te interrumpa, Raúl, perdona que te interrumpa, Sí. y le agregaría algo incluso, y por experiencia propia, al sembrar tus semillas, esos productos no los tienes en alta escala, sino más bien en baja escala, que son matitas apenas, te permite controlar mejor sin la utilización o el empleo de agroquímicos, de pesticidas, que normalmente en términos regulares se tienen que aplicar en grandes extensiones de cultivos que consumimos habitualmente. Creo que también aportó en buena parte, en buena medida, al cuidado de nuestra propia salud, en el contexto de lo que estábamos viviendo, además que había que cuidarse, ¿no? Además, y lo voy a decir algo, la gente mucha gente en las ciudades, y ahora sí hablemos de una manera prácticamente global, no sé si existe el término que lo voy a decir, pero ahí vamos, lo peleamos si es que quiere, Renan. Muchas personas nos convertimos en plantólogos. Plantólogos. Plantólogos, es decir, teníamos una planta, por ahí la veíamos crecer, antes no lo tomábamos ni en cuenta, y con todo ese tema de estar encerrados, de estar viendo, comenzamos a dedicarnos un poco de tiempo a las plantas. Y a echarle agüita, mira cómo ha crecido, mira qué bonita que están. ¿Cómo se llama esa planta? Ni idea. ¿Y cómo funciona? Ni idea. Unas se secaban. ¿Para qué sirve? En muchos casos. ¿Para qué? Ni idea. Un poco. Por ahí alguien... Ya, y teníamos la oportunidad de una maceta, le poníamos una pepa para ver qué pasa. O sea, creo que nuestros traumas ancestrales, que se llama, comenzó a salir en lo que en su momento el primitivo humano comenzó a desarrollar la agricultura. Creo que eso nos volvió a salir, digo, en muchas personas salió eso. Y claro, vino la otra parte, para irle complementando, que era la necesidad de que las ciudades, como parte de este proceso de ser más habitables las ciudades, se trabajara en los huertos urbanos, ¿no? Las búsquedas, por ejemplo, en Internet por huertos familiares urbanos, tuvo un repunte brutal. Si tú revisas, por ejemplo, en YouTube, el principal canal de videos, uno de los principales canales de videos, aparecen un montón, o sea, fue un repunte brutal de gente que se dedicó a crear contenidos en estos temas de apoyo a los que estábamos
haciendo curso obligado de plantólogos. Y además digo, para ir abonando, Raúl, hablabas de identificar las plantas. Sabíamos en algunos casos de qué planta se trataba. Y también tomó un poco si se quiere, de interés en la gente el cultivo para quienes sí conocían, en cambio, o para quienes iban identificando o querían, digamos que tener plantitas para tomar las agüitas en vez del café, las agüitas aromáticas en las tardes. Comenzaron a sembrarse también estas macetas, por ejemplo, no sé, se me ocurre, con menta, con hierbabuena, no sé, con una serie de plantas que las personas de mayor edad y que tenemos por conocimiento gracias a esa transmisión oral, servían para curar algún tipo de dolencias del cuerpo, y más que nada en esa circunstancia de haber estado durante tanto tiempo sin poder salir, sin la posibilidad de ir a buscar estas plantas a otros lados, se vieron en la necesidad de aprender y de multiplicar en muchos casos esas plantas, pero iba con esta, si se quiere, con esta idea a otro aspecto que lo mencioné un poco como antecedente. ¿Qué tanto se quedó en la gente esta idea? Porque parecería que muchos han olvidado que la pasamos en general, digo, la población, el planeta, la humanidad, la pasamos de forma muy difícil, no fue nada fácil. Para algunos tal vez menos, que vivimos en este entorno natural, porque nos dijeron confinamiento, pero en realidad teníamos la libertad de movernos dentro de nuestro propio espacio. A diferencia de muchas personas, como tú lo decías, que tenían que estar encerradas en 4 paredes en la ciudad y en el mejor de los casos con la ventana hacia la calle, pero no era más de eso. ¿Qué tanto la gente, desde tu perspectiva, entendió la necesidad de continuar, Raúl, con estas iniciativas que hemos mencionado? Yo creo que en unas se asentó y buscó perfeccionarse en esto, ¿no? Uh-huh. De buscar nuevas opciones, de ir a comprar más plantas, de cuidarlas más, de saber cómo funciona, que ese es el nicho para un inicio del agroturismo. Exacto. Y otros que dijeron, ok, ya pasé por esto, no quiero saber más, ya no quiero saber nunca más de asuntos del campo allá, que no me interesa, yo voy al supermercado, compro mi comida y pare de contar. No se complique. Perfecto. Allá, ¿ya? Pero eso, y está bien, o sea, cada uno toma su decisión. Exacto. Entonces, la gente comenzó, creo yo, mucho a ver por eso, pero hay una partecita adicional de los que tomaron la decisión de continuar en este camino, y son los asuntos de salud mental. Uh-huh. ¿Sí? Descubrieron que trabajar con plantas, de saber de asuntos de sembrar, la falta de ver los aspectos de la naturaleza, muchos descubrimos cómo eran algunos pájaros, por qué comenzaron a regresar colibríes, a ver, o sea, era otro mundo el que se nos estaba presentando, y que lo habíamos ido olvidando. Entonces, esa gente, sí creo yo, tomó la decisión de ir perfeccionando, conociendo más, de no olvidarlo. Y lo que antes se levantaban a las 8, digo como un ejemplo, se levantaban a las 8, hoy ya están pendientes de a las 7 porque hay que ir a regar a la planta. Antes se iban de viaje a cualquier día y se regresaban, se murió la planta. Hoy día ya están preocupados, revisan, hacen sus botellitas con los tubitos para que haya de desagüe, para que haya tengan regado por goteo. Ajá. Todo de manera artesanal, porque además de eso también fue una fortaleza. Es que para que las plantas se mantengan regadas durante tanto tiempo, coge una botella plástica, hace y aquí nace otro aspecto, y perdóname que te vuelva a interrumpir, pero digo, para ir puntualizando, van saliendo las ideas, ¿no? Que es el reciclaje, Raúl. El reciclaje de estos envases que los utilizabas, que los comprabas de una gaseosa, de un jugo que ibas al comisariato y que lo tenías por allí, pero se vieron en la necesidad de volver a darle uso a estos implementos, ¿no? Incluido el compost, no, con esto sirve para sembrar, que mejor regamos para que esta tierra que ya la tengo seca, o sea,
y fue un aprendizaje, creo yo, considero, y con lo que he conversado con algunas personas, fue un aprendizaje virtual. ¿Ya? Es decir, ok, entré a la computadora muy bien explicado y todo el asunto, pero creo que si a uno le gusta esto y descubrió que le gustaba, estaba haciendo falta algo. La tierra en las uñas. Exacto. ¿Sí? ¿Ya? Que muchos a lo No, mejor ya lo habían experimentado, digamos que de forma deportiva, ¿no? de forma deportiva, Exacto. pero ahora sí ya en otro tema, lo que Ajá. significa trabajar, remover, sí, unos con guantes, otro a mano limpia, y simbólicamente, por llamarlo, la tierra en las uñas, ¿no? Entonces dicen, ok, esto está bien, pero me molestan los audífonos. No, pero es que estoy sentado aquí en la computadora y sigo viendo las mismas cuatro paredes y comienza a decir, no, hay que ir al campo. Alguien debe enseñarme qué es cómo sembrar, cómo distinguir la famosa broma en Twitter, cómo distinguir entre cilantro y perejil, ¿no? ¿Ya? Alguien tiene. Entonces, ok, va, busca, revisa, y hay alguien que dice, ok, venga acá, revisemos allá, y vas encontrando ciertas prácticas agropecuarias que se juntan con tus expectativas de vida, que además despiertan tus ganas de viajar. Entonces, esa persona que estuvo encerrada, que decidió, que quiere conocer más sobre esto, comenzó a convertirse en un preturista. Ya. ¿Sí? Es decir, quiero viajar, quiero ir a conocer. ¿Quién me puede enseñar? Quiero regresar al mundo del campo, de las cuestiones, aunque de regreso, aunque de vuelta a la ciudad, me toca seguir usando terno y volver a lo mismo, no importa, pero ya voy por un rato. Pero es una ¿Sí? A experiencia vivir vivida otro, que, bueno, eso no tiene precio, ¿no? Eso se lo definitivamente. lleva Entonces, con bueno, uno. sí tiene precio lo que le cobre, pero para no salirnos del lado. Digo, la experiencia como tal, lo que te queda en el pensamiento, en el recuerdo, en el sentimiento, ¿no? Bueno, lo Sí, sí, otro, sí, porque te tienes que sí. movilizar, evidentemente tiene un costo, ¿no? Lo decía. Ajá. Y la otra parte que también se convierte en una forma de articulación familiar. Entonces viajan con esposo, hijos, o solamente padres, o solamente madre con hijos, pero viajan en familia y eso ya te va articulando, la vida en el campo te va obligando a irte articulando con tu familia, porque no son problemas individuales, son problemas conjuntos. Te pongo un ejemplo, creo que lo hemos conversado desde esta línea. Si te toca ir a ordeñar, no puedes decir, ay, hoy día estoy con pereza o estoy peleado con esta persona. Te toca, vamos, o lo haces o lo haces. ¿Sí Exacto, o no? Es que es exactamente. sábado, es domingo, no, mentira, no existe eso, Ahí no hay ¿no? horarios que valgan, ni fin de No semana, hay horario. O ni se fiestas cayó la patronales, cerca y ¿no? toca, se cayó la cerca, tumbaron la cerca, qué sé yo. O sea, hay tantas cosas que, Exacto. que, que ocurren y que no te da a pensar, son las 5 de la tarde, ya no puedo, no, mañana arreglo. No, mentira, no existe, ¿ya? Entonces, este tipo de cosas también ayuda a solucionar ciertos tipos de problemas también. Esto conversándote desde el tema de la demanda del agroturismo. Vamos a la oferta. Eh, Obviamente el tema de la gran cuarentena y todo lo que ocurrió alrededor de ella hizo que en el sector rural dejara de circular dinero. Y eso terminó afectando a muchas familias. Nunca se dejó de producir ni de comercializar. Lo que hubo fue, y comenzó a darse restricción de dinero, ¿ya? Porque igual seguían comprando. O sea, nosotros pensemos que en la gran cuarentena nunca faltó la comida, en la mayoría de casos, ¿no? La mayoría de casos, Exacto. obviamente. Pero había horarios para ir al supermercado, pero había comida. Bien, comida natural, ya te digo, o sea, o carne en menos escala, pero había verduras en menos escala, si no llegaba hoy día, llegaba mañana, pero había, Había. había, y obviamente con las restricciones del transporte también fue un problema,
Entonces, lo que hubo a la final fue esa restricción en la movilización de alimentos, porque a la larga, cuando nos cayó la noticia del encierro, ya estaban sembradas papas, ya estaban sembradas bananas, ya estaba sembrado lo uno, y el resto seguía Era creciendo. una cosecha en camino. Era una cosecha en camino, algunas cosechas en camino y que ya sabemos cómo funciona todo. No es que la naturaleza dijo, ay, el humano está en cuarentena, ya no voy a producir alimentos y se queda. No, Se declara de siguió. brazos cruzados. No, No entonces, puede, ¿pero qué no ocurrió? La funciona falta así. de movilidad o de movilización de los productos, claro, comenzó a haber restricciones en las ciudades principalmente. Y la gente comenzó a ver, ¿y ahora cómo hago dinero? Pasó la gran cuarentena, comenzaron estos temas de reactivación de esto, de este otro, y dicen, bueno, si hay gente que quiere conocer la vida en el campo, ¿por qué la gente del campo no se prepara para recibir a esta otra gente? ¿Ya? Entonces se comienza a trabajar en eso, se comienza a buscar eso, y comienza a ubicar a esta demanda de decirle, hey, aquí estoy yo, venga a mi casa, pase 3 días, 4 noches, le damos comida, esto, y otro, le enseñamos a diferenciar entre cilantro y perejil, por darte un ejemplo, Ajá. o venga y aprenda a ordeñar cómo se hace, o así se saca una, ¿cómo le llaman? El hijo para poderle sembrar en otra maceta, Ajá. cosas de esas, ¿no? Ya. Entonces, siempre hay alguien que va a decir, ok, voy a ir con mi familia que es de 4 miembros. Ok, sí, tenemos cama, tenemos las comodidades del caso, se le muestra el asunto y dice, ok, voy, ¿cómo llego? Llegue de esta manera, ¿cuánto me va a costar? Tanto, y comienza esa fusión, ¿ya? Yo creo que lo interesante, e igual que en todo tema de turismo, la oferta vende humo y la demanda compra, o mejor dicho, compra ilusiones. Entre el humo y las ilusiones se juntan, se crea esa simbiosis y se arma un buen negocio. A una familia en el sector rural, en el campo, que por 4 personas tú pagues, voy a ponerle un precio normalito con un día y una noche de alojamiento con comida, $20 por 4 personas, serían 80 que en 3 días a una familia en el campo le quede $100 Dinero líquidos. que te soluciona un montón de problemas. Y es un dinero sin, ya te digo, sin mucha inversión. Y sin ¿Sí? intermediación porque es Y un de pago pronto directo sin que se hace allí. intermediación, correcto, Ajá. y todo lo más. Entonces ya te da otra, ya te comienza a generar otra expectativa de vida, ¿no? Raúl, partiendo de esto y te vuelvo a interrumpir, ¿conoces de algunas iniciativas? Hemos mencionado, por ejemplo, el caso de Río Muchacho, que creo que es un ejemplo, es emblemático el tema de Río Muchacho como tal, por todo lo que se vive, lo que se experimenta en directo contacto con la tierra. Pero hay otras opciones que a lo mejor conozcas que se estén dando y que hayan a lo mejor repuntado o despuntado a raíz de todo lo que pasó con el gran encierro, como lo llamas. Mm, Mira, de lo que, y tengo pendiente de ir, pero de lo que he conversado, he tenido la oportunidad de compartir con él, y tiene una iniciativa, una dulce iniciativa mágica, que es de Rolando Montes de Oca, acá en Manabí, en Calceta. ¿Ya? No sé si lo has escuchado. Sí, claro, ¿Ya? seguro. Sí, sí, ya. Está trabajando con chocolate. Él está haciendo chocolate en el sector rural, Y está ¿sí? recibiendo visitantes, además. Y está recibiendo visitantes y está enseñando cómo se hace el chocolate, hace que la gente saboree este tema del chocolate. Ahí tenemos nosotros amamos el chocolate. Bueno, la mayoría. No sé si más Amamos que el el café, no sé si más que el café, no, café, pero hay mucha chocolate. gente que se inclina Y, por el chocolate. En eso tienes sí, razón. sí, vas por ahí. Entonces, tú tienes ahí una oferta. ¿Ya? Ustedes les buscan, ponen Rolando Mentezoca, chocolate, Manabí, y ahí les va a aparecer. Y él trabaja mucho con esto y nos ayuda bastante
en ese tema. Otra de las personas que está trabajando en estos temas de agroturismo, también en otros de los productos emblemáticos, es Café del Valle. ¿Ya? Café del Valle. Tienen una cafetería en Puerto Viejo, pues también tienen sus plantaciones y trabaja mucho en esa interacción humana, donde tú dices, ok, quiero ir a aprender a hacer café. Claro, y una experiencia, ya que estás hablando de café, aquí muy cerca de donde yo vivo, que es Pimpiguasí, es San Plácido, en donde está William Castillo, que también hace precisamente el trabajo con el café perdón, William Martillo, que hace su trabajo del café desde la siembra y lleva todo este proceso y esa experiencia de desayunar en un ambiente muy fresco, natural, con ese aroma de café, con elementos como la empanada, el corviche, la tortilla, el pan de almidón, preparado en sitio. Es una experiencia maravillosa y pueden generarse oportunidades para estas familias, decía, a partir de lo que representa esta oportunidad del agroturismo, para que no solamente vaya alguien a desayunar, sino que pase un día conociendo, enriqueciendo su conocimiento alrededor de un producto emblemático como el café también. Permíteme un paréntesis en lo que acabas de decir Seguro. para continuar. No es pasar un día. Debería ser pasar 2 días y una noche. Es decir, señor, le recibo con todo el gusto a las 12 del día, le recibo con un almuerzo, como justamente en el ambiente que tú dices, si pasamos al lado de la acomodación, perfecto, se acomoda, se le da, señor, tenemos que ir a tal hora a las 6 de la tarde para ir a recoger el café ya para poner en los saquillos que ya llega la tarde, agarre esa pala, agarre estas cuestiones y vamos, pero acabo de llegar. Usted me pagó para que viva el tema del la café. experiencia, Así que, exacto. Ya, esa es la experiencia. después regresa a su casa y descansa, vamos. Claro, no es un trabajo tan esclavizante y demás cuestiones, pero ya lleva esa práctica, ¿no? Ajá. Trabajan 5 o 6, dice, ya no hay cómo trabajar más porque aquí oscurece rápido, no hay luz, y hablo de luz, no hablo de energía eléctrica porque en eso... Luz del día. Así que es así, luz del día, ya Ajá. listo, vamos, regresa, ahora sí puede echarse un bañito. Y la ducha, no, ahí está el tacho de agua, ahí échese nomás. O vaya al estero, ¿no? Que está a tantos o metros. vaya al estero, por último. Y lleva una ¿ya? linterna, porque es la realidad del campo y son esas experiencias las que se quedan con uno, Raúl, y a eso insisto en lo mismo, ¿no? Es una cosa que se queda con uno y todo tiene un precio, ¿no? Pero el valor que te llevas, eso es indescriptible, porque Claro, es una experiencia vivida. Claro, tú llegas, imagínate, aquí en la costa tú terminas sudado, vas, te refrescas y ya sientes que es la hora de la merienda. La merienda es otra actividad cultural, no estoy hablando de cena. Ajá. La merienda. Estoy hablando de merienda. Exacto. Sí, que es una actividad también cultural, porque, ok, ¿qué pasó? ¿Qué le pareció? ¿Qué estuvo bonito? Le presento acá. Y comienza esa interacción del tema de la conversación en la mesa, ¿no? Porque no tienes más. Tal vez tengan algunos televisores. Bueno, ahora la mayoría tienen ya televisión satelital y todo lo demás. O conectado al internet directamente. Directamente. Con tantas plataformas que te ofrecen señores, tanto contenido, ¿no? 10 de la noche que mañana hay que madrugar. ¿Qué? Que mañana hay que madrugar porque estoy acostumbrado a hay que acostarme a la 1 de la madrugada, nada, a acostarse temprano. Sí, claro. Entonces, ok, al otro día hay que tostar el café. ¿Quiere tomar café y buen café? Sí. Vamos que tiene que 4 de la mañana para empezar a tostar café. Eso ya, contando con que ya tengas el producto, un poco para explicar la dinámica, ¿no? Porque cuando llegas con la carga del café, viene el despulpado, el lavado del café y tenderlo, ¿no? Claro, después le vas a poder decir. Ajá. Pero recuérdate que la experiencia de la tostada del café es adición, es el meollo de la exactamente. Donde tú ya le pones que tienes que darle, que por aquí, hasta que ya esto, que dice que ya toda esa... En tu programa donde ahí explican mucho sobre... vendes explicadito tu programa, Renan. Entonces,
Entonces, el tema va ahí, ¿no? Ok, ya está, a Ajá. ver, filtremos el café, veamos esto, ahora sí tomemos. Y Y bueno, el levantándose muy primer trago tempranito. de Claro. café ahí antes de que amanezca, porque ya mismo hay que ir allá porque hay que sacar, hay que ir a Ujú. trabajar, ¿no? Ajá. Y prepárese afilando su machete. Además, oiga, pero yo no he cogido ningún machete. A ver, le explico, esto de aquí es un machete, esto tenga cuidado, ya. Entonces, tú vas transmitiendo eso. Llegó al otro día, listo, señor, les invitamos al almuerzo y hasta luego. Se fue el fin de semana, por contar, Ajá. ¿ya? Entonces, tú tienes que, en el caso de Café Wheeler, lo que tú me comentabas, tú tienes que irse preparando para eso. Exacto. ¿Ya? Armar todo el tema de la oferta, esto va a ser preparar la familia, tener su habitación con todo, ya te decía, comodidad, limpieza y seguridad, Ujú. ¿ya? Básicamente, porque tú le vas a vender, ese humo que tú le vas a vender tiene que empatarse con el tema de la expectativa de viaje. Recordemos siempre, el turista en definitiva busca seguridad y limpieza. Y el turista de nicho que realmente paga lo que tiene que pagar por los servicios que recibe, pues eso dice, oigan, yo necesito seguridad, saber que no me van a robar, saber si algo me llega a pasar, que todo eso, seguridad en todo el contexto de la palabra y Indispensable. obviamente que esté limpio. Ok, es una letrina. Ok, pero eso no, que sea letrina no necesariamente significa que tiene que ser sucia, Exacto. ¿sí? Exacto. Que vivas en el campo no significa que tus sábanas sean sucias, O la ¿sí? pobreza, para hacer otro paréntesis, la pobreza no es sinónimo de suciedad. Exactamente. Es una condición, Eso es, simplemente, ¿ya? ¿no? Y Entonces, para este tipo tiene de que iniciativas se preparar tienen que tener las condiciones apropiadas para recibir al visitante, partiendo de un baño limpio y, como decías, ¿no? Con condiciones apropiadas para el uso del que llegue. y de ahí sí, el reto de cosas es ir trabajando con eso, ¿no? Ujú. Y tú vas, desde ese lado, tú ya vas generando exactamente lo que es el agroturismo, ¿no? Por eso hablo, es más es un turismo de nicho que un turismo de masas. ¿Qué es lo que nos ocurre, por ejemplo, en el turismo de naturaleza, que se convierte también en tema de masas, en muchas cascadas donde te ponen orquesta, te ponen este otro, y termina convirtiéndose en cualquier otra cosa, menos el turismo de naturaleza, Ujú. ¿ya? Y Eso por es último, un otro. gran basurero porque también hay esa pésima costumbre de llegar a un sitio y llevar cargando todo en bolsas plásticas, en envases desechables que van quedándose en el lugar cuando debería ser una práctica de si traes tu basura, por ponerle una definición, te llevas tu basura. Y se lleva su basura Exacto. para que no deje botando en la carretera ni nada por el estilo, Además, ¿no? ¿ya? Entonces, eso que habla. Y ya en la finca, por llamémosle finca, ¿no? En Ujú. la finca la persona recibe, la familia recibe, acomoda, arma todo eso, arma el producto turístico, que lo va a juntar con el producto agropecuario, ¿sí? Exacto. En un entorno de naturaleza y en un entorno familiar. ¿Ya? No, obviamente no necesita tener una cocina con 5 hornillas para en el desayuno dar huevos a la copa con pan tostado. No. ¿Cómo desayuna una familia que tiene que trabajar en el campo y está embarcada, lo voy a llamar de esta manera, embarcada en asuntos agropecuarios? Exacto. ¿Sí? Y si el desayuno es un ¿Ya? plátano que lo tiene que asar en el horno, ¿no? En el horno, en el fogón, pues lo tiene que hacer de ese modo. Y si lo que hay es salprieta o maní quebrado o quebrajado con cilantrito picado, ¿no? Estoy abriéndole el apetito a la gente que nos escucha hasta ahora, Raúl. Y además hay quesito, pues, o sea, se resuelve de la manera tal cual es la vida, no tiene por qué alterarse digamos, la dinámica de La la vida familia del... acogiente. Así es. Exacto, porque se trata de encontrarle Esa es al la idea. visitante exactamente la forma de vida, de alimentarse y de su modo de producción, ¿no?
Entonces, ahí tú vas generando ya este tema del agroturismo en su real concepto y no confundirlo con que venga a caminar por el campo, que la cascada, que esos son otros elementos que en algún momento pueden sí complementarse, obviamente, ¿ya? Pero existe el asunto este del turismo exclusivamente en la vida familiar campesina. Puede haber otro tema que algún turista diga, oiga, yo quiero ir, pasar estos días de acá, pero ojalá tuviera una ruta en la que, o un camino, una vereda en que yo pueda, me gustaría hacer bicicleta, por decir. Ya déjeme ver, sí, mire, usted coja por aquí, va a llegar a este sitio y para regresarse, hace esto, ¿ya? Y La ese es un ventaja valor que, agregado del servicio, además. claro, le dice, sí, hay esto que usted puede hacerlo si se va en su bicicleta por aquí, por allá y demás cosas, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Que tú podrías tener un mapa para decirle en el caso de que usted se pierda, ubica su GPS, porque ahora mínimo todos tenemos uno de esos, Así. ¿verdad? Ya ubica, estas son las coordenadas, se va por aquí, regresa por acá. Si llega por aquí, aquí está la familia fulanita tal, pregúntele cómo regresa, ¿ya? Entonces te va generando todo ese ambiente con un tema de servicios adicionales, te ponía como el caso de la bicicleta, que podría ser opcional. Entonces, esta es la idea del agroturismo, que se empata, Renan, con el tema del nombre del programa, agrocultura. Y la cultura Exactamente. es la fusión, y la cultura también es la fusión de otras culturas, ¿sí? Entonces, mira, en las ciudades, la gente que es extremadamente urbana, se ha ido fusionando con la cultura del campo, del sector Exacto. rural. ¿Sí? Y ahí tú tienes una fusión de dos culturas, y viceversa. Hablábamos hace un momento de casas en el sector rural que ya tienen televisión satelital y todo lo demás. Esa es otra cultura que se ha ido fusionando. ¿Sí? Y se genera nuevas culturas, nuevas formas de vida, de entenderse, y a la larga es un tema de fortalecimiento de ambos lados, de fortalecimiento humano y de salud mental. Y eso a la larga termina desembocando en un aspecto que posiblemente muchos pensarían que no tiene mucho que ver, pero en el mejoramiento de la calidad de vida de estas familias, de la zona rural sobre todo, que históricamente, pues, y no es hacer simplemente una queja de lo que históricamente se ha vivido, pero es una realidad que está allí, ha estado permanentemente en Sí, 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 abandono. sí. Y esta es una muy buena oportunidad a la que se le puede sacar provecho, además. Definitivamente, porque además tú nunca sabes quién va a llegar, tú nunca sabes quién va a llegar a tu casa, contrata los servicios, ves y dice soy fulanito de tal y quiero los servicios, paga y haces el negocio, llega. Y quién quita que esa persona tenga un cierto, lo voy a llamar, un cierto poder político, que quiso estar perdido y olvidarse de sus problemas de trabajo. Algún funcionario de eso llegó tranquilamente y se da cuenta de las cosas, y esas necesidades que él lo vio, que él lo palpó, que él lo sintió junto con su familia, te puede ayudar a tomar mejores decisiones políticas. ¿Sí? Exactamente. Al conocer esa ¿Ya? realidad. Exactamente. Ya muchos urbanos decimos, oiga, pero yo no he conocido eso. Ah, sí ha sido. Así es, como yo no he sabido. ¿Ya? Porque nuestro pensamiento es eminentemente urbano, porque todas las cosas las aprendemos más en las ciudades. Mucha gente, en el periodismo mismo, podemos nosotros conversarlo. En periodismo es poco lo que nos enseñan sobre el sector rural, solamente la parte romántica. ¿Sí? Pero no nos cuentan lo fuerte que es vivir en el sector rural, no nos cuentan cómo, o no nos ayudan, mejor dicho, a ir trabajando en temas de reportaje, de ir entendiendo el sector rural. ¿Cuánto cuesta, qué sé yo, ir cargando el alambre de púas hasta la finca que está arriba en la montaña? ¿Sí? Exacto. Y cómo tienes que comprarlo, cómo tienes que ver, o a cuántos nos ha tocado a veces subir en medio de los lodazales a la montaña
a lomo de mula porque no hay Ujú. más. No hay más, ¿Sí? no hay otro No hay medio de más. transporte. ¿Cómo tienes que ensillar un mular o un caballo? Ponle la ¿Cómo baticola, ponle tienes? la Ya. pechera, ajustale bien la cincha. Todas Esas esas cosas, prácticas, hasta las claro, esas terminologías, prácticas, Raúl. definitivamente esas prácticas rurales, por ejemplo, en temas de periodismo, no nos Ujú. enseñan, pero sí nos enseñan cómo funciona en la municipalidad, cómo funciona esto, cómo funcionan los funcionarios, el tema de la política, el tema de la economía, otros temas, ¿sí? Ujú. Pero nunca, nunca en el periodismo, cuando hemos estudiado periodismo, y creo que todavía tampoco lo hace, nunca teniendo perspectiva del sector rural, Exacto. ¿sí? El sector rural dicen, Aterrizando ay, en sí, qué esa bonito. realidad y que el estudiante pueda palpar esa forma de vida del campesino, del agricultor. Exactamente. Imagínate realmente que estudiantes de periodismo puedan hacer agroturismo, ¿no? Estudiantes de periodismo que vayan a hacer agroturismo. Quizás ahí puedan ir manejando y tengan otros conceptos o tengamos otros conceptos de lo diverso que realmente es el Ecuador, que no todo es urbano, no todo es urbano. Hay temas rurales que son fundamentales. El agroturismo nos ayuda mucho más eso, porque ahí sí terminamos con ampollas en las manos, con manejar el Ujú. machete. Y hay un aspecto ¿Sí? que resume todo esto que tú has planteado muy bien, Raúl, que es la sensibilidad que se logra desarrollar cuando conoces la realidad de esta gente que no la ve fácil en el día a día y que tiene que además padecer para sacar su producción porque no tiene una carretera en buen estado, porque no tiene un servicio de abastecimiento de agua o no tiene, digamos que lo más elemental que es el servicio de energía eléctrica, que en algún momento llegó a ser el que más penetración llegó a tener. Bueno, lo termina desplazando ese servicio, en realidad digo por el alcance y la penetración el Internet, porque a Uh cualquier -huh. lado donde vayas en este momento hay un ruteador o tiene señal de teléfono móvil que tiene la posibilidad de contar con Internet, En la mayoría en la de mayoría de los casos, casos. en la mayoría, porque hay sitios de que todavía no. Pero ya, digamos que eso Ujú. se va solucionando, pero sí, temas de salud y todo eso. Entonces, el agroturismo es una gran oportunidad para ir también mostrando esos problemas y que de todas maneras son solucionables, Ujú. son solucionables con una decisión política, ¿sí? Exacto. Entonces, eso también, ese componente adicional tiene el asunto del agroprimo. Asunto social, asunto cultural, asunto financiero, asunto familiar, asunto político, ¿sí? De interacción. Entonces, es mucho más completo este tema y de más redistribución, además, voy a utilizar ese término, del dinero. Es decir, es más fácil de acceso a un dinero que en el sector rural hace mucha falta dinero, ¿sí? Y que de pronto el sector urbano lo tiene, pero hay ese intercambio ese intercambio de productos, llamemos Ujú. producto dinero versus experiencia de vida rural. Así es, totalmente de acuerdo. Raúl, no sé si de pronto algo se me queda en el tintero en esta conversación tan agradable contigo y si algo se me está pasando y lo quisieras agregar, porque estamos llegando, digamos que a la recta final de este espacio que pretende precisamente enfocar todos estos aspectos que a lo mejor los decimos muy mecánicamente, agroturismo, turismo de aventura, el turismo en términos generales, pero sí creíamos necesario hacer estas puntualizaciones para entender mejor estas realidades. Creería o parecería que cuando se menciona un término o se refiere a algo o lo decimos como sinónimo y de forma muy mecánica, pero qué mejor que poderlo entender y de manos de quien ha estado involucrado por muchísimo tiempo en esta actividad como lo has hecho tú en el turismo. Mira, yo solamente yo solamente creo que se me queda en el tintero, se nos queda en el tintero, hablar un poco de lo que serían las políticas públicas, ¿sí? Ujú. Hemos hablado de la oferta, hemos hablado de la demanda, pero nos hace falta, nos daría falta
conversar y lo dejamos, como dices tú, en el tintero. Pero Y podríamos ciérralo para que en todo caso, dar un adelanto, Raúl, porque creo que nos quedan unos minutitos listo. y es Las entendible, políticas, para por lo menos las, hacer una poli- introducción a la temática para dejarlo planteado para el futuro, ¿te parece? las políticas públicas se refiere a marcar la cancha, Ujú. ¿sí? Es decir, para que se desarrolle el agroturismo debe haber esta política, esta cuestión desde el gobierno nacional, desde el gobierno municipal, desde el gobierno provincial y desde las juntas parroquiales, ¿sí? Tú no puedes trabajar con mayor certeza de agroturismo si es que hay un territorio que es débil en gestión de riesgos, por ejemplo, Ujú. ¿sí? En temas de conectividad a Internet, ¿sí? Y en asuntos de energía eléctrica. Exacto. Creo que básicamente, entonces dice, ok, digamos que un alcalde dice, yo voy a trabajar con agroturismo, dentro de mis políticas de agroturismo voy a hacer gestiones para que esta operadora, esta o este otro tenga Internet y le dé a estos sectores que están trabajando, ¿sí? Hay un programa de IBM en África que se juntó para solucionar problemas en comunidades vulnerables, se llama así el programa, para que tengan energía eléctrica, ¿sí? A través Ujú. de paneles solares y todo eso. Con esa energía eléctrica han logrado hacer funcionar bombas para el agua, poder utilizar Internet y dar un cierto nivel de comodidad en esto, ¿sí? Entonces, Llegamos a lo que la decíamos política, a un poco más temprano, a un mejoramiento de las condiciones de vida de esa comunidad. exactamente. Entonces, desde ese entorno adicional que marca la cancha, a esto se refieren las políticas públicas, que ya no dependen ni de la oferta ni la demanda. Hace falta de la decisión política de quienes tienen la obligación y la responsabilidad de generar un ambiente favorable para los ciudadanos en el campo y en la ciudad. Ese es un ¿Sí? eje articulador infaltable. Y el que marca la cancha, Exacto. ¿sí? Que marca la cancha y dice, ok, vamos a trabajar con esto para ver esto, porque aquí hace falta gestión de riesgos, aquí hay esto, puede pasar este tema, nos hace falta energía eléctrica, y va a ayudar, no, es que por aquí está este camino, no sirve para nada, meta tractor, toca, a veces nos molestan, puede ser, y decir, como Ujú. destruyen, pero en esas zonas tú sabes que toca meter tractor, no hay más, Así ¿ya? es la única Pero forma porque de hay eso. acceder. Y exactamente. Entonces, ir manejando todos esos temas, y eso ya viene desde una decisión política, eso es lo que se llama la política pública. A pesar de que algo dice el plan de turismo del Ecuador, pero hasta ahí llega. Vamos nosotros a revisar, por ejemplo, el nuevo plan de turismo del Consejo Provincial, lo presentó recién o alguna cosa. Y te vas a dar cuenta que hay solamente turismo ambiental y cosas esas, pero no tiene ese componente de agroturismo que hay que hacer para que lo Hay tenga. casi que Luego saludos a la de, bandera nada más. Y ¿sí? qué se diga y qué decir de los municipios, que en la Y mayoría de qué los decir de casos las tampoco se municipalidades. toma Por muy ejemplo, en en serio este tema Jiquilcapa, de las políticas claro, públicas para el desarrollo de este tipo de actividad de las exactamente. comunidades, Yo ¿no? creo que, Como el agroturismo, por ejemplo. y eso sí merece un capítulo aparte y se queda, como Sí, dijiste, como en tarea el pendiente. tintero. ¿Ah? Se nos queda Claro, como tarea pendiente. Y de paso queda como aprovecho una, para extenderte la invitación, Raúl, siempre tú con ese conocimiento amplísimo sobre el tema de turismo, sobre el tema del periodismo y sobre todo con esa voluntad y predisposición para poder conversar siempre y compartir esas experiencias y ese conocimiento. De momento, pues sí, te quiero agradecer y enviar un fuerte abrazo, mi querido Raúl. igualmente, Renan, muchas gracias y pues sigamos conversando, ¿no? Creo que tú tienes un un gran camino que recorrer. Hay piedras, pero parte de, ¿sí? Sí, es Para parte del que, trabajo. para que este asunto del pensamiento de agrocultura vaya calando en muchas personas, porque a la larga, la agrocultura es la que nos va a nosotros permitir sobrevivir. Ujú. Pueden irse las ciudades, destruirse y todo lo demás, pero es la agrocultura, la cultura del agro, lo que realmente nos va a convertir en
sociedades resilientes frente a cualquier otro tema, incluido asuntos de salud mental. Eso, Renan. Bien, gracias, Raúl. Nos anima a quienes hacemos agrocultura, a Celia López, a mí en lo personal, pues nos anima muchísimo esto que has mencionado. Creo que estamos en el camino correcto y gracias también a la confianza que la audiencia y la empresa radial deposita en este equipo de trabajo para hacer de esta una ventana, no solo un programa, sino una ventana para charlar, para conocer y para contar estas experiencias que siempre son gratas, Raúl. Te envío un abrazo. Falta el mensaje final. A ver, vamos. Quienes nos están escuchando, a quienes nos están escuchando en este momento, no se olvide darle like, ponerle un RT, compartir la publicación y suscribirse a nuestro canal. Seguro. Muchas gracias, Raúl. Queremos recordar precisamente al cierre de nuestro espacio que todos estos contenidos usted los encuentra en la red, en nuestra página de Facebook, Agrocultura, la cultura del agro. Agrocultura, la cultura del agro.